Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que observemos lo que yo llamo algunas de las razones por las que no reaccionamos a la confrontación, como pasó en tiempo de Jeremías. Algunas razones por las que nos quedamos en indiferencia. Dios quiere una reacción. Dios no quiere que tú te quedes como una pared cuando Él te habla. Dios no quiere que tú te quedes como si fuera un objeto inanimado cuando Él te da una palabra de confrontación y te dice, has pecado. Dios quiere una reacción, pero una reacción apropiada. Ahora, muchas veces quedamos en la indiferencia. ¿Y por qué quedamos en la indiferencia ante la confrontación amorosa de Dios a nuestra vida? Eso debemos analizarlo. ¿Por qué nos quedamos indiferentes? Creo que todo el deseo de Dios siempre es salvarnos. Y si somos sabios, debemos reaccionar para corregir todo lo que nos separe de la voluntad de Dios, de la comunión con nuestro Señor y Salvador. En el Sermón del Monte, Jesús habló a sus discípulos sobre muchos temas importantes. Temas importantes para la salud de su vida espiritual. Y en el capítulo 7, Mateo dedica capítulos 5, 6 y 7 a todo el tema del Sermón del Monte, todo lo que Cristo declaró en aquel lugar. Y en el capítulo 7 hace un cierre con una serie de enseñanzas que explican muchas de las situaciones por las que atraviesa la gente en su vida espiritual. En términos prácticos, Jesús está haciendo una confrontación amorosa para sanidad, que comienza con unas palabras muy fuertes. Verso 21, capítulo 7 de San Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es muy fuerte. Cristo no le está hablando a dos personas en secreto, le estaba hablando a una multitud. Mucha gente que expresaba devoción por Él, mucha gente que había separado tiempo y estaba detrás de Jesús. Pero Cristo sale con esta declaración: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, está diciendo, no basta confesar y decir, Señor, Señor. No basta hacer una declaración o expresar solo palabras o demostrar o hablar de una devoción solamente de la boca hacia afuera. Jesús está advirtiendo de un desvío, una caricatura de la verdadera relación con Dios que se queda solo en palabras y apariencias, pero no va acompañado de deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. Es el mismo mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Se habían perdido en el camino, porque por lo que hablan o proclaman son la iglesia del Señor, pero los hechos demostraban que no estaban con el propósito de Dios para la iglesia y para la gente. Y ese es un gran problema. Y es demasiado frecuente, es más común de lo que uno quisiera. Aquí en Mateo 7 Jesús está haciendo una diferenciación importante entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano. Jesús declara, no basta con decir, Señor, Señor, tampoco basta con ser un activista dentro de la iglesia o dentro de la familia de la fe. Y a mí, como a cualquiera que analice la palabra, le debe chocar eso. Como una gente que está activo, habla como gente de Dios,
hace cosas como gente de Dios, el Señor le puede salir con que yo no te conozco. Eso es muy fuerte. Es muy fácil para la gente común llevarse de una aparente vida cristiana. Cuando uno ve que la gente reúne el paradigma, la forma, la expresión pública, el estereotipo que la gente espera de un cristiano. Porque la gente hace sus figuras. Es muy fácil para la gente vivir la vida cristiana diciendo que ama a Dios y siendo un activista, pero no siéndolo realmente. Déjeme decirle, muchas veces hasta los mismos pastores caemos engañados, porque es difícil uno pensar que una gente que todos los días habla en nombre de Dios y que hace cosas para Dios puede ser un falso. A uno le da brega eso. A uno le da brega. Y eso es lo que Cristo está planteando aquí. Imagínense un hermano que se llame Juan Trucupú. Pastor, ¿y por qué usted pone un apellido tan feo? Para que no pegue con nadie. Sí, porque yo no creo que haya nadie que tenga ese apellido, Trucupú. Imagínense al hermanito Juan Trucupú. Cuando usted habla con él, eso es un amor. Un gloria a Dios y un aleluya. Ese hermanito está en todos los ministerios y actividades de la iglesia. Tiene gracia, tiene carisma. Ora por la gente recibe sanidad. Ora por los endemoniados, se revuelcan y reciben liberación. Predica y muchos se salvan. Para nosotros, Juancito Trucupú es un siervo. Para nosotros los humanos, los sencillos y normales, ese es un hombre de Dios. Sin embargo, nos encontramos que Jesús advierte aquí en este pasaje que eso no es así. En otras palabras, que el oro brilla, pero no todo lo que brilla. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo se procesa eso? Jesús dice en términos concretos, el verdadero cristiano no es el que tiene una apariencia cristiana, ni que reúne los requisitos que la gente espera de un cristiano. El verdadero cristiano es el que hace la voluntad de mi Padre. Eso sí es fuerte. Y la pregunta obligada es, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y para explicarlo, algunos ejemplos. Comenzando con el mismo Jesús. Jesús no quería ir a la cruz. ¿Se recuerda la oración en Getsemaní? Él no quería ir a la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Lo expresó, no quiero ir a la cruz. Esto está muy fuerte. Además, son unos malditos, no merecen que yo muera por ellos. Eso se lo puse yo. Pero Cristo está apelando a su Padre para que no le permita pasar por la cruz. Ahora, no le quedó de otra. Él dijo, hágase tu voluntad. ¿Y qué pasó? Tuvo que ir a la cruz. Hizo la voluntad de Dios yendo a la cruz a morir por los pecadores. Ahora vamos a plantearlo en términos de nosotros, los que nos consideramos hombres y mujeres que le sirven al Señor. Nosotros no queremos perdonar a quienes nos ofenden. Nadie me diga que le gusta perdonar al que le ofende.
al que habló mal de él, al que dijo cosas terribles de él. ¿Usted quiere perdonarlo? No me diga. Si usted me dice que a usted le gusta perdonar a la gente que se levanta contra usted, usted es un falso. Porque esta carnita de nosotros, este cuerpito de muerte, lo que quiere es venganza. Lo que quiere es cobrarle la que me hizo. Ahora, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo perdone aún a mis enemigos. Eso es duro. No es lo que mi carne quiere, pero yo sé que es la voluntad de Dios. Yo sé que es lo que Dios espera de mí. Nosotros no queremos perdonar a quienes nos ofenden, pero el Señor nos dice, perdónale. Nosotros no queremos hablar verdad cuando hablar verdad nos perjudica. Pero el Señor quiere que hablemos verdad. Nosotros no queremos aceptar la corrección de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros guías espirituales, pero el Señor quiere que seamos obedientes, mansos y humildes de corazón. Y pudiera seguir mencionando cosas, pero es una lucha permanente entre los deseos de nuestra carne y el hacer la voluntad de Dios. No es fácil, porque la voluntad de Dios no es hacer lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Y yo tengo que someter mi deseo a la voluntad de Dios dada a conocer en su palabra. ¿En qué termina todo esto, hermano? ¿En qué para la cosa en muchas vidas, en muchas personas? ¿Cómo termina todo esto? Lamentablemente, muchos terminan viviendo una vida doble. Muchos terminan con una vida falsa. Una vida que se ve por aquí bien y otra vida que por aquí atrás hace todo lo que le da la gana. Una vida falsa pretendiendo ser santos y profanos al mismo tiempo. Pretendiendo predicar y hablar la palabra de Dios, pero por otro lado, sin dar testimonio de lo que predican. Pretendiendo cometer actos de injusticia, atropello y engaño, pero venderse como gente de Dios. La opinión de Jesús sobre la gente que vive de esa manera es tan clara como el sol del mediodía. Cuando dice en el verso 23 de Mateo 7, entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el enfoque de esto, pastor? Dirá alguno de ustedes. Lo fundamental que tratamos de comunicar es que Dios nos confronta a través de su palabra. En este caso, hablando el mismo Señor Jesucristo, para que despertemos de una conducta que puede llevarnos al fracaso espiritual por medio del autoengaño. El autoengaño, tratando de conciliar lo santo y lo profano. Tenemos que ser santos y desechar todo lo que a Dios le desagrada. Nos va a doler, va a ser difícil, pero no es imposible. El Señor quiere despertarnos de esa conducta de doble vida que puede llevarnos al fracaso espiritual. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Dios quiere renovación espiritual para enfocarnos en la verdadera fe, no en una fe falsa sustentada en tradiciones o en apariencias. Dios quiere verdad. Dios quiere transparencia. Esto me lleva a 3 conclusiones que quiero dejar en la mente y el corazón de todos los que me escuchan aquí a la distancia.
Muchas personas han terminado viviendo una vida cristiana solo de apariencia. Y yo sé que muchos de los que están aquí han conocido casos así. Muchas personas han terminado viviendo una vida cristiana solo de apariencias, de cumplimiento, pero no hay verdad en ellos. Hermanos que me escuchan, si ese es tu caso, estoy aquí de parte de Dios para decirte, los cumplimientos entre los seres humanos son reglas de urbanidad, correspondida igualmente con cumplimiento. ¿Qué es eso? Tú sí estás bonita hoy. Y la otra responde, y tú también. Probablemente ninguna crea lo que está diciendo. Simplemente lo dijeron para quedar bien. Algunos dicen, y gorda que está. Porque, como dicen algunos, un cumplimiento significa que cumplo y miento. Tristemente, al parecer, eso pasa entre las personas, pero no puede pasar delante de Dios. No puede pasar delante de Dios. El problema es que nos acostumbramos a esa dinámica en nuestra relación con los seres humanos y creemos que podemos desarrollar la misma dinámica en nuestra relación con Dios. Cumplo y miento. Pero con Dios eso no se puede. Porque Dios escruta lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y Dios está mirando todo lo que pasa en nuestra vida 24 horas al día, los 7 días de la semana. Esa es la realidad. Por eso es difícil. Por eso es difícil. El propósito de la advertencia de Cristo en Mateo 7, al final de ese gran discurso del Sermón del Monte, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor lo que quiere es provocar un despertar. Es una confrontación amorosa que está diciéndonos, solo entrará al reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no otro tipo de gente. En segundo lugar, el llamado de Jesús quiere provocar un despertar a los que han quedado prisioneros del autoengaño, los que han quedado atrapados en las apariencias de la fe que solo se vive en palabras, pero que no está respaldada por los hechos. Esos que se creen siervos de Dios, pero hacen cosas malas. Eso es triste. Eso es triste. Gente que se vende como siervo de Dios, pero habla mal de sus hermanos. Hablan mal de sus pastores, hablan mal de sus líderes, hablan mal de todo el que le pasa cerca, aunque no tengan ninguna razón para hacerlo. Pero esa boca es una boca venenosa. Y tú dices, pero Dios mío, ¿y qué? Escuché un amigo decir, un día escuchando a una gente así, un amigo decir, ¿y qué evangélico del diablo es ese? Pero hay gente que termina creyendo que son de Dios teniendo esa conducta. Porque le dan una oportunidad en la iglesia, zapatea, brinca, habla un lenguaraje y dice que habla en lengua y se remenea y dice que siente la presencia de Dios. A todo el mundo lo engañan, pero a Dios no lo están engañando, porque Dios sabe la verdad de lo que hay en lo íntimo de nuestros corazones. Aleluya. Oídme bien. Las palabras bonitas,
el activismo en la iglesia y todas las actividades que le gusta a la gente para etiquetar como cristiano pueden confundir a los seres humanos, pero no van a confundir al Dios del cielo. Debemos recordar las palabras del Señor a Samuel. Cuando Samuel buscaba un rey para Israel y llega a la casa de Isaí, confundido, pensaba que era Eliab, el hermano mayor de David. Le ve el porte, le ve la etiqueta, le ve el perfil, un perfil perfecto para rey. Y la voz de Dios le habla a Samuel y le grita claro y contundente en su corazón: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Samuel era un siervo, era un pastor, sacerdote, juez y profeta. Pero como nos puede pasar a todos, quedamos impactados por lo que se ve. Quedamos impactados y hasta convencidos por las apariencias. Pero el Señor le dijo a Samuel: no mire la apariencia de Eliab. Ahí no hay nada, yo no tengo nada con ese tipo. Yo tengo algo con uno que está allá en el monte, que aun cuando nadie lo ve, él alaba, glorifica mi nombre, y la unción de mi espíritu cae sobre él continuamente. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos llama a vivir en santidad si es que deseamos renovación espiritual, si es que deseamos vivir en plena comunión con Dios. Las palabras fuertes de Jesús están poniendo de relieve algo que para nosotros no es común. Es la incompatibilidad entre apariencia y verdad. Lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón es alertar al pueblo. El mismo propósito de Cristo. Cristo no tenía por qué salir con ese discurso en ese momento. Todo el mundo lo victoriaba. Todo el mundo estaba impactado por su ministerio. Había multitudes siguiéndolo. Había un favor para con él. Parecería como que Cristo le molestaba la gran multitud que tenía detrás, pero no era eso. Es que en medio de la unción, del gozo, de la alegría, entran ovejas y lobos al mismo tiempo. Trigo y cizaña al mismo tiempo. Y Cristo quería establecer la diferencia entre una cosa y la otra. Si es que deseamos vivir en plena comunión con Dios, tenemos que reaccionar y renovarnos espiritualmente para poner en orden lo que está desordenado y ser consecuente entre la fe que predicamos con nuestros labios y el hacer la voluntad de Dios en todos los órdenes de nuestra vida. Estamos en el tiempo final y la palabra de Dios dice que en este tiempo habrá mucha gente viviendo en falsedad. Según de Timoteo capítulo 3, leo desde el verso 1 hasta el 5, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara a Timoteo: también debes saber esto. Es un consejo de un hombre de Dios maduro en la postrimería de su ministerio, de su vida terrenal, a un joven que tendría que seguir con el ministerio más adelante. Y le dice: también debes saber esto, que en los
tiempos finales, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, gente que se gusta, narcisistas, avaros que le gustan lo cuarto, vanagloriosos que todo lo de ellos es lo más grande, soberbios que se creen la última bebida del desierto, blasfemos que son capaces de decir cosas ofensivas al evangelio, a Dios y a la gente de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todo eso que está diciendo es un monstruo, es un diablo con dos patas. Búsquele los significados a todos esos términos. Se los pongo de tarea para su casa, para que usted busque en el diccionario Larousse, usted busque cada uno de esos calificativos, para que usted vea. Cuando uno lo lee y uno lo analiza, uno dice, pero el apóstol Pablo está diciendo que el diablo en persona, que en los últimos tiempos lo que habrá es diablos en la calle, no gente, diablos en la calle. Eso es lo que está diciendo. Pero lo peor no es todo lo malo que son. Lo peor es lo que dice el verso 5. Lo que dice el verso 5 dice que tendrán apariencia de cristiano. Tendrán apariencia de gente de Dios. Eso quiere decir que estarán metidos en la iglesia, que tendrán saco, corbata, hablarán el lenguaje. Tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de la piedad o del evangelio. Y el consejo del apóstol es: evítalos. No te juntes con esa gente. Sácale los pies. Pon distancia porque te van a dañar. Están perdidos y el que se junta con ellos también se pierde. Hay instrumentos del diablo que llegan a las iglesias a dañar vidas. Hay enviados de Satanás que llegan a las iglesias a contaminar la fe de gente sincera que está buscando de Dios. Y una de las señales es que critican todo lo de la iglesia. Esa es una de las señales inequívocas de eso. Critican todo. El pastor se pone traje, míralo, no se quita un traje de encima. Se pone chacabana. No, porque ahora él quiere echarle cosas a uno con su chacabana. Porque al final, el problema de ellos es criticar. Míralo ahora, pusieron pantalla en la iglesia, como que esto es una discoteca. Eso es una señal, hermano. Eso es inequívoco, eso es una señal. Gente que lo único, y supiste, ahora nadie puede hablar en la iglesia porque lo sacan, lo mandan para allá arriba. Uno ni su niño puede gritar porque ya, ahí hay unos ujieres come gente. No dejan a uno libre. Pero ¿qué es lo que hay en su corazón? Iniquidad. Iniquidad. Desconectados de Dios. Y lo triste es que hay mucha gente buena que termina contaminado su corazón por ese tipo de personas y terminan viviendo de la misma manera que esa gente. Evítalos, dice el apóstol Pablo. Evítalos. Debo concluir y quiero hacerlo de la siguiente manera. Yo sé que estas cosas son difíciles de predicar y de enseñar. Y además, a veces
cuando decimos las cosas como estas que están en la palabra de Dios, nos sentimos mal porque pensamos que le vamos a hacer daño a alguna persona. Es posible que alguna gente no lo entienda, pero hay que decirlo porque el evangelio primero es transparente. Dios no vive en la falsedad. Dios es un Dios santo y habita en la santidad. Y la santidad comienza con que es verdad. No hay secretos, ni apariencia, ni tapando cosas para no mostrar la verdad. El que le sirve a Dios tiene que saber que el evangelio es la verdad. Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por tanto, estas cosas hay que decirlas y predicarlas y enseñarlas si queremos renovación espiritual. Porque, número uno, hay mucha gente inocente que ha sido infectada por este tipo de conducta. Hay mucha gente que está viviendo una vida cristiana frívola porque ha visto cosas como esa y entiende que vivir en la santidad no es beneficioso. No es bueno, no es necesario, no es normal. Y no puede ser de esa manera. La palabra de Dios nos confronta. Jesús nos confronta. Por eso es tan fuerte esta declaración de Mateo 7:21 en adelante. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Debemos saber que si no queremos ser parte de ese grupo que se va a sorprender en el gran día ante el trono blanco, ante el tribunal de Cristo, si no queremos ser de los que se sorprendan, tenemos que transparentar nuestras vidas. Y por eso hay que renovarse espiritualmente. Examíname, dijo el salmista, y mira a ver, Señor, qué hay en mí que no te agrada. Esa debe ser una oración sincera de la gente que ama a Dios con sinceridad de corazón y que pretende llegar al cielo. Examíname, Señor, mira a ver qué hay en mí. Porque quizás yo me estoy creyendo mi propia película. He terminado en una condición espiritual que me estoy engañando yo mismo. El Señor no quiere eso para ninguno de nosotros. El Señor quiere que sepas que si sigues de esa manera te vas a perder. Que Él no murió en la cruz del Calvario para venir a buscar una iglesia de gente falsa. Él vino a buscar a gente lavado por su sangre, transformado por la obra transformadora de su Espíritu Santo. Ese es el tipo de gente que Dios viene a buscar. Esa es la gente de Dios. Esa es la vida que debemos llevar. Pero las batallas, las traiciones, los malos ejemplos, las influencias negativas nos desvían, nos hacen perder el enfoque. Y por eso el Espíritu Santo nos confronta, porque la confrontación amorosa de parte de Dios, ¿qué busca? Una reacción de humillación, de arrepentimiento, de quebrantamiento, como hizo David en el Salmo 51. Es el deseo de Dios para nosotros eso. Y le digo a los amigos que me escuchan, las personas que no han confesado a Cristo como Salvador, o quizás una vez siguieron al Señor y se apartaron por ser víctima de alguna persona con esta conducta que yo acabo de señalar, quizás tu fe ha sido dañada por una persona que se dejó engañar del diablo. Pero yo quiero decirle a los amigos y a los descarriados y a los apartados, no puedes justificarte con eso. Todos tendremos que dar cuentas delante de Dios. Cada uno se presentará ante el Señor para dar cuenta de su vida. ¿Y qué significa eso, pastor? Eso significa que si tú rechazaste el evangelio, si tú rechazaste vivir la vida cristiana por lo que otro hizo o por lo que otro no hizo,
tengo que decirte que eso no te exonera de responsabilidad. La salvación es individual. Dios, el Espíritu de Dios por boca del profeta Ezequiel dio esta palabra: el alma que pecare, esa morirá. No es el pecado del padre, no es el pecado de los hijos. El alma que pecare, esa recibirá el juicio de Dios. Por lo tanto, amigo, si tú rechazaste el evangelio, si tú has rechazado la vida cristiana por lo que otro hizo o por lo que otro no hizo, eso no te exonera de responsabilidad. Por eso termino con el consejo: conviértete a Cristo ahora. Procura vivir para Dios. Decide renunciar al pecado y vivir para el Señor. Es lo mejor que te puede pasar en esta tierra y es la garantía de la vida eterna. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. Gracias, Señor. He dado lo que pusiste en mi corazón. Oh, Señor, en esta hora Hemos presentado